La más funesta falsificación de la historia. Existen falsificaciones en todos los órdenes, en lo relacionado a la ciencia, la economía, en el arte, la literatura, entre otros. Y lamentablemente también se registran falsificaciones en asuntos religiosos. Sutilmente han sido introducidos en el cristianismo prácticas paganas del culto al sol para sustituir uno de los 10 mandamientos. Y esta es la más funesta falsificación de todos los siglos. El culto al sol es el más antiguo. Los dioses Mitra, Aurora, Marduk, Baal, Ra, Osir y Samás representaban al sol. Una oculta adoración del sol. ¿Qué abominaciones vio el profeta Ezequiel en visión? Ezequiel 8:15 al 18. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que amplían el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mi oído con gran voz, y no los oiré. Entonces, ¿qué abominaciones vio el profeta Ezequiel en visión? 25 varones adorando al sol. Dios expresó una dura sentencia contra el culto al sol. ¿Quién trató de introducir costumbres paganas al cristianismo y por qué? El emperador Constantino, que reinó desde el 280 al 337 después de Cristo, notó que el poder político de Roma estaba debilitándose por la división existente entre los paganos adoradores del sol y los cristianos. Se propuso unir estas dos grandes corrientes ideológicas. Dictó el edicto de tolerancia de Milán en el año 313 después de Cristo, dando completa libertad a los cristianos. Esto hizo que estos admirasen al emperador. Los paganos adoraban diversos dioses, siendo uno de los principales Mitras, el dios del sol. El día domingo era dedicado a ese dios hasta hoy. Domingo en inglés es Sunday, que significa día del sol. Para cumplir con su plan político, se hizo aparentemente cristiano e instituyó el domingo, el día del sol, como día de reposo en lugar del sábado que guardaban los cristianos fieles, para dar así un consuelo a los viejos adoradores del sol. Muchedumbres se hicieron cristianas, trajeron infinidad de costumbres paganas e introduciéndolas al cristianismo. El cardenal John Henry, en su libro, declara, abro comillas: Eusebio nos dice en diferentes maneras que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a ella los ornamentos exteriores, los cuales ellos estaban acostumbrados en la suya, el uso de templos, los dedicados a santos particulares, los ornamentos en ocasiones hechos con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas para el restablecimiento de enfermedades, el agua bendita, los asilos, las fiestas y estaciones, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo de casamiento, el volverse hacia el este, más tarde las imágenes, hasta tal vez el canto eclesiástico y el Kyrie eleison son de origen pagano y sacrificados por haber sido adoptados en la iglesia. Cierro comillas. La Enciclopedia Británica, novena edición, en el artículo Domingo, dice: la más antigua documentación de la observación del domingo
como imposición legal es el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo. 7 de marzo, decreta que las cortes de justicia, los habitantes de las ciudades y el comercio en general deben reposar en domingo, exceptuándose apenas los que se empeñaban en trabajos agrícolas. Siendo Constantino apenas el emperador, ¿cómo se introdujo la observancia del domingo en la iglesia? El cambio del día de reposo fue aceptado por la Iglesia de Roma. Un catecismo que recibió la bendición apostólica del Papa Pío X el 25 de enero de 1910 lo aclara. En este catecismo aparecen las siguientes preguntas y respuestas. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el día de reposo es el sábado. Pregunta: ¿por qué observamos el día domingo en vez del sábado? Respuesta: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. A continuación les voy a presentar evidencias sobre la Iglesia Católica y el cambio del sábado al domingo. Primera evidencia: la observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. Segunda evidencia: quizás lo más atrevido es el cambio más revolucionario que la Iglesia jamás haya hecho. Ocurrió en el primer siglo. La historia demuestra que fue siglos más tarde. El sabbat fue cambiado del sábado al domingo. Se eligió el día del Señor. Se refiere al domingo, no por ninguna indicación dada en las Escrituras, sino por el sentido que tenía la Iglesia de su propio poder. Aquellos que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad deberían en lógica convertirse en adventistas y observar la santidad del sábado. Tercera evidencia: el domingo es una institución católica y la demanda para su observación solo puede defenderse basándose en principios católicos, desde el principio hasta el final de las Escrituras. No existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana, sábado, al primer día de la semana, domingo. Cuarta evidencia: el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esa transferencia de la observancia al sábado es prueba de ello. Quinta evidencia: puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras recalcan la observación religiosa del sábado, un día que no santificamos la fe de nuestros padres. Mis queridos oyentes, hasta acá se han mostrado 5 evidencias que muestran cómo la Iglesia Popular acepta y reconoce que cambiaron la observancia del sábado por el domingo. Ellos están conscientes que este cambio no está autorizado por Dios. No solo hicieron este cambio, sino que la mayoría de sus prácticas y costumbres que se observan en sus cultos son de origen pagano. Esto lo ampliaremos en la segunda parte de este estudio, la más funesta falsificación de la historia. El llamado que te hace Dios es que te apartes de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibas los juicios que le vendrán por añadirle y quitarle a la palabra de Dios. La Iglesia Popular es la madre de las rameras y sus hijas todas aquellas iglesias que no guardan el sábado como día de nuestro Dios. Salid de ellos, pueblo mío. Dios les bendiga.